Muy bien, ilustres, sean bienvenidos a esta cuarta clase. También aquí te doy la bienvenida, Cecilia, qué bueno que estés aquí en este momento. Hemos hecho ya, se podría decir, un recorrido de ideas, de formas, de reflexiones sobre lo que son las estrategias para la autonomía, enfocado, claro está, en el aprendizaje. Hemos visto también desde la visión del propio Piaget que también cuenta las formas, es decir, esta palabra, como se dice en griego, ilemorfismo, significa materia y forma. La materia es la educación, por supuesto, pero cuando existe una educación, si no existe un propósito firme, pues se pierde de vista. Entonces, el contenido tiene mucha importancia, libros, lugares, pizarrones, tecnología. Todo eso influye, por supuesto, de una forma sustancial en la forma como vamos a ir aprendiendo. El día de hoy vamos a ver dos mezclas muy importantes, dos formas, dos circunstancias, dos acercamientos sobre la filosofía y también la inteligencia emocional con el profesor Daniel Goleman. Como les comenté, el día de hoy ya cerramos ya, es la cuarta clase, la última, pero estoy seguro, y hoy vamos a hacer el resumen también de lo que es la sesión 5 y la sesión de cierre, para que lo tengan en cuenta. Muy bien, en esta semana 5, que tiene que ver también con el punto de vista también de los ambientes sociales, donde se lleva a cabo el aprendizaje, una vez comentó un pensador que perteneció al Ateneo de la Juventud, así como se escucha, el Ateneo de la Juventud se opuso al positivismo en México. Este personaje fue secretario de Educación Pública en 1921, llamado José Vasconcelos, en esta autobiografía que se llama El Ulises Criollo, un texto que, claro, no solamente escribió eso, sino bosquejo de historia de México, etcétera, sin fin de texto, La raza cósmica, y el propio Vasconcelos, que estudió Derecho, él quería ser filósofo, fue autodidacta, nos dijo que hay mucho ruido social. ¿Qué significa esto? Que eso también provoca que no exista una concentración en la forma como debemos de aprender. Por eso hay que revisar, Cecilia, y los que me van a escuchar, cómo estamos en ambientes sociales. Hay ruido, hay distractores, hay movimientos, hay desorden. ¿Cómo está actualmente lo social? ¿Dónde se está llevando a cabo y donde se quiere llevar a cabo, pues, un aprendizaje que sea de aspectos concretos, por supuesto? Muy bien, vamos a entrar ya en materia, en esta travesía, en este seguimiento, en esta forma, y precisamente el día de hoy, el tema que vamos a cerrar el día de hoy, nuestra materia, estrategias de autonomía para el aprendizaje. Vamos a ver a dos gigantes en este seguimiento, en esta forma. Hoy les voy a explicar qué significa filosofía y qué significa las emociones. Como ustedes saben, las ideas están hechas desde la vida concreta. Una vez comentó un pensador llamado José Ortega y Gasset. Ortega y Gasset fue periodista español, también filósofo. Funda esta famosa revista, la Revista de Occidente. Por ahí tiene escritos La rebelión de las masas sobre el tema del movimiento democrático y también Meditaciones sobre el Quijote. Por ahí también tiene aporte muy interesante sobre filosofía y decía Ortega que todas las ideas tienen aspectos de circunstancias, es decir, ideas circunstanciales. La idea surge en el momento de los siglos. Una idea se ocupa en ese momento para resolver, pero muchas veces pierde vigencia en siglos que vienen, siglos posteriores. Por eso a veces se trata de sacar ideas del pasado para poder resolver nuestro presente, que está hecho un caos. ¿Por qué razón? Porque todo se quiere intelectualidad, es decir, todo se quiere mezclar con la parte intelectual. Entre más inteligente eres, mayor éxito tendrás en la vida. Pues no es suficiente, según Daniel Goleman, no es suficiente la misma inteligencia, es importante también las emociones, que ahorita en efecto vamos a dar este seguimiento, esta forma, y también vamos a ir de la mano, ahorita les voy a platicar un poco sobre cómo surgió la filosofía. ¿Por qué la filosofía tiene un origen humorístico? Un hombre que se cayó un pozo. ¿Qué es eso? Bien, damos ya inicio el día de hoy. Vamos a ver también algunas estrategias de cómo poder
pues, hacer un diario personal. Y ahorita les voy a platicar de dónde viene este del diario o examen de conciencia, como se conoce. Bien, pues nos vamos a remontar al siglo sexto antes de Cristo. Hay un libro de un pensador llamado Aristócles, que en realidad se llamó Platón. La palabra Platón significa espaldas anchas. Era una persona, un joven, pues alto, vigoroso, de gimnasia, atlético, etcétera. Por eso le llamaron Platón. Platón tiene 36 obras. Una de esas obras se conoce como el Teteto, así como lo escuchan, Teteto. Suena como si fuera albur, pero no es. Esta obra Teteto menciona que un hombre iba viendo las estrellas, ya claro, entrado la noche, y claro, sufrió un accidente terrible, se cayó al pozo, por ir viendo el cielo, se cae al pozo, y había por ahí unas personas, una chica tracia, esclava en esa época, lamentablemente, está permitida la esclavitud. Claro, hay otro tipo de esclavitud contemporánea, por supuesto, manipulación de conciencias, etcétera. Se queda al pozo y lo ayudaron a salir de ahí porque iba a morir, tipo Batman, ¿no? Tipo este superhéroe, Batman, en en este tipo de película, cae al pozo y ahí encuentra su vocación de murciélago, etc. Así le pasó a este pensador llamado Tales de la colonia de Mileto, y curiosamente de ahí surgió la filosofía, un hombre que se queda al pozo. Suena humorístico, en efecto, así es. Se queda al pozo y desde ahí surge que la misma filosofía es algo totalmente especulativa, mira hacia el cielo y se olvida de la parte terrenal. Vemos esa famosa obra de Rafael que está en el Vaticano, en Roma, donde hay, como todos los filósofos, pintado en este fantástico pintura a óleo, como se conoce dentro del arte, y hay dos personajes. Uno de ellos señala a los cielos, Platón, lleva por ahí un libro, el Timeo, y Aristóteles que señala hacia la tierra y lleva un libro que se llama Ética, que hoy vamos a ver un libro, Ética Nicómaco. Pues bien, ahí se pensaba que la filosofía simplemente especulaba sobre la parte que no tenía nada que ver con la vida humana. Todo lo contrario. Yo creo que este filósofo que lo sacaron del pozo, que hizo una predicción solar en el 585 antes de Cristo, pues se había equivocado realmente, porque de ahí viene la palabra amor a la sabiduría, el amor de buscar algo para mejorar nuestra vida. Estoy seguro, Cecilia, y los que me van a escuchar, que todos queremos mejorar la vida. No creo que vaya a surgir aquí alguien masoquista que diga, no, profesor, yo no quiero mejorar mi vida, yo quiero lo más triste de la vida. Oye, pero ¿cómo es posible? No, queremos mejorar, por supuesto. Todos queremos mejorar, para eso se piensa. Entonces, a raíz de ese amor a la sabiduría, ha surgido ese afán por buscar siempre las mejoras constantes y sobre todo cambiar lo que se pueda de esta realidad, también una realidad un poco violenta. ¿Te acuerdas, Cecilia? Y los que me escucharon vimos el oráculo de Delfos, que fue una de esas frases muy, se podría decir, místicas, que decía, conócete a ti mismo. Pues bien, si no conocemos quiénes somos, nuestras limitaciones, y por ahí se ha hablado también de que debemos de buscar una libertad absoluta. Es imposible tener una libertad absoluta. ¿Por qué razón? Porque tenemos posibilidades limitadas, así como se escucha. ¿Por qué razón? Porque las posibilidades son limitadas, porque somos seres finitos. Por más que tratemos de hacer todo lo que quisiéramos, hay un momento que tiene por ahí un proceso, ¿no? Y ahí viene el concepto de la muerte, por supuesto que sí. La muerte es algo biológico, no es una enfermedad, que actualmente este tipo de corrientes progresistas pretenden hacer que es precisamente una simple enfermedad y no lo es algo biológico, algo natural. Entonces ahí surgió dentro de ese seguimiento un pensador llamado Sócrates que apelaba al hecho de buscar siempre una búsqueda. Yo creo, ilustre Cecilia y los que me han escuchado, es que estamos aquí en este momento porque seguimos buscando. Si encontramos algo, pues ¿para qué buscar? Por supuesto. Pero puede ser que a lo mejor ahí radica
el concepto de la sabiduría en seguir buscando y no haber encontrado aún. Pues bien, Sócrates decía, una vida sin búsqueda no es digna de ser vivida. Sócrates no escribió nada. Por ahí se dice que fue un invento de Platón, un invento literario. El Sócrates histórico sí existió, pero realmente no sabemos si lo que dijo él lo dijo Platón, Genófanes o el propio Aristóteles o el propio Aristófanes. No sabemos hasta ahora. Pero Sócrates decía, es importante desentrañar los aspectos de la ignorancia que tenemos en nosotros mismos. ¿Qué significa esto? Aprender a pedir ayuda. Yo creo que la parte de las estrategias para llevar a cabo una autonomía es que también es importante mantener la humildad del simplemente sé que no sé nada. Eso lo comentó el propio Sócrates. Simplemente sé que no sé nada. Y claro, podemos ir apelando y diciendo, bueno, profesores, que yo sé todo, etcétera, etcétera. Pues no es así. En realidad no sabemos prácticamente nada de todo esto. Por eso seguimos buscando. Por eso tiene que ver la filosofía con la emoción, porque no todo es intelecto. Es importante también ver que nuestras emociones internas, cómo nos sentimos en este momento, cómo, cómo nos vamos a sentir el día de mañana, tiene mucho y genera en nosotros el factor del éxito o el fracaso. Daniel Goleman, el libro La inteligencia emocional, que fue publicada en 1995, que tiene hasta ahora muchas reimpresiones, le ha dado el clavo porque él se pregunta en este texto, en este libro, que dice, bueno, hay gente que tiene una inteligencia altísima, pero ¿cómo es posible que tiene inteligencia altísima y no logran la gratitud, no logran la plenitud de la vida? Ah, porque no han educado las emociones. No se da, te das cuenta, Cecilia, y los que me van a escuchar, no hemos educado las emociones. Bien, entonces Sócrates, al igual que el propio Daniel Goleman, que ahorita él nace en 1946, Goleman, muy distinto a Sócrates, que fue ateniense. Goleman nace en Estados Unidos, ahorita ya tiene 77 años, sigue todavía mostrando grandes aportes, porque había algo que no se tomaba en cuenta, que era qué sentimos, cómo estamos caminando. Entonces, esta fusión de inteligencia emocional y filosofía tiene mucho que ver porque la filosofía es se podría decir, un aspecto de ciencia, pero una ciencia un poco más intelectual, un poco más reflexiva, nos ayuda a seguir buscando. Ese es el papel de la filosofía, porque si la filosofía logra encontrar todo aquello que se ha preguntado, ya no es filosofía. Por eso hasta ahora nos ha traído en este momento dentro de la inteligencia emocional. Sócrates decía, conócete a ti mismo, lo toma del oráculo de Delfos, en efecto, y comentaba también, una vida sin búsqueda no es digna de ser vivida. Bien, vamos caminando. Dentro de este caminar del propio Daniel Goleman, vemos también a otro pensador que fue de la época de oro de la filosofía. La época de oro tuvo un auge a partir del siglo V y llegó a su fin ya al finales del siglo IV antes de Cristo. ¿Con quiénes? Sócrates, que fue maestro de Platón, Platón, que fue maestro de Aristóteles, ambos fundan una universidad, bueno, fundan dos universidades, una de ellas fue la Academia, lo fundó Platón, y otra fue el Liceo, que la fundó el propio Aristóteles. Qué curioso, aquí lo mencionamos, Cecilia, los que me van a escuchar. Aristóteles funda una estrategia muy interesante para aprender que se llama el peripatético. La palabra peripatético, peripatos, significa paseo. Puedes hacer, ilustre Cecilia, con tus familiares, vamos a hacer un peripatos. Ah, vamos a dar un paseo, lo que significa en griego, ¿no? Entonces Aristóteles salía a caminar con sus alumnos más avanzados y hacía un peripato, reflexionando, aprendiendo. Eso puede ayudar mucho porque se ha pensado que el aprendizaje solamente pertenece al ámbito escolar. Eso es mentira. La educación puede estar fuera de sus muros. Aristóteles estudió 20 años en la Academia de Platón. Cuando muere Platón, deja a su sobrino Espiosipo al frente de la universidad. Platón se enfurece y se va de Atenas. El propio Aristóteles, perdón, se va de Atenas
Y Aristóteles pues nace en Macedonia, él no fue ateniense, fue macedónico, fue maestro de Alejandro Magno, y el propio Aristóteles escribió varios textos. Curiosamente, los libros que él escribió pues fueron pues fue apuntes de sus clases, en realidad ese texto se le llama libros esotéricos, fueron apuntes que hizo para sus clases. Los textos que él escribió para la comunidad, para el pueblo, se perdieron en la biblioteca de Alejandría. Parte de esos textos escribió 3 tratados de ética, ilustre Cecilia, los que me van a escuchar. Uno de esos se llama La Gran Ética, otro se llama Ética Nicomaquea y el otro Ética Nicómaco. Aristóteles tuvo 2 hijos. Uno de ellos fue Nicómaco, que pues el joven, él tuvo una relación con una esclava fuera del matrimonio, el propio Aristóteles, y de ahí nació Nicómaco. Y con su esposa tuvo una hija llamada Pitia, pues le hizo más caso a Nicómaco. ¿Por qué? Porque Aristóteles era un poco machista. Por eso le dio prioridad al joven y pues a la chica la olvidó a su suerte. Eso yo creo que es una forma también de un verdadero reflexión sobre el feminismo. Y bien, entonces, en el desafío de Aristóteles viene un pequeño texto que me gustaría que me ayudaras a leer, ilustre Cecilia. ¿Me pudieras ayudar a leer este texto, Cecilia, por favor? El que viene en la pantalla, sí, Sí, ¿verdad? sí. Dice, el desafío de Aristóteles. Cualquiera puede ponerse furioso. Eso es difícil, pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta, eso no es difícil. Exactamente, eso no es fácil, ¿no? Ilustre Cecilia. En efecto, Sí, perfecto. Muchas gracias, ilustre Cecilia. Ética Nicómaco. Aquí nos comenta muy bien Aristóteles, lo toma muy bien Goleman en su introducción, que toma la filosofía, por eso hablamos de filosofía, toma en este texto que se fue publicado en 1995, La inteligencia emocional. Pues observa, Cecilia, y los que me van a escuchar, pues cualquiera se pone furioso con cualquier persona, no lo cree, con el vecino, con la persona de la tienda, todos nos enojamos, pero realmente nos hemos enojado con la persona correcta. A veces nos desquitamos con gente que no tiene a veces nada que ver con esos conflictos. Reflexiona, Cecilia, y los que me van a escuchar, ¿en qué momento a veces, por ejemplo, un docente que a veces tuvo problemas en la clase, va al aula de clase y termina regañando a los estudiantes? Es decir, eso es difícil, por supuesto. Cualquiera se puede poner furioso, pero enfocarse exactamente con la persona que generó el conflicto, de dónde viene el conflicto, de dónde viene ese desorden, ese, se podría decir, deikos, separación, como se dice en griego. Eso pues no es fácil, por supuesto. Entonces es importante saber hacia dónde tratamos de ir, hacia dónde pretendemos hacer. Ilustre Cecilia, y los que van a escuchar, todo el mundo está furioso, todo el mundo dice esto, pero realmente esa furia, ¿de dónde proviene? ¿De dónde proviene esa furia? Entonces, eso nos comenta Aristóteles en su Ética Nicómaco. No solamente comenta eso Aristóteles, sino también en el primer libro, que son 14 tomos de la metafísica de Aristóteles, comenta lo siguiente: todo ser humano, hablando en términos genéricos, por supuesto, desea aprender. Y claro, todos estamos en posibilidad de aprender. Si ahora no tenemos esta habilidad de decir, bueno, profesor, me he enojado con mi mamá y me he desquitado con la persona del estacionamiento. Oh, bueno, cuidado con eso. Es decir, la persona que estaba ahí no tenía la culpa, pero todos hemos cometido esto, por supuesto. Por lo tanto, es importante estar en este camino adecuado, en esta reflexión totalmente descriptiva. Por lo tanto, eso es lo que comenta, enojarse con la persona correcta, en el momento correcto.
¿Qué opinas, ilustre Cecilia, de lo que comenta Aristóteles en su Ética Nicómaco? ¿Tienes algún comentario, Cecilia? No, pues es que sí bueno, dice la verdad, ¿no? Que uno siempre, cuando se enoja, lo primero que hace es quitarse con el primero que está enfrente y no con el que debe de ser. Entonces sí, como que ya entramos un poquito más en razonamiento, ¿no? Claro, por supuesto, sí, y sobre todo, ilustre Cecilia, lo comentas bien, también aprender a clasificar las emociones. Bueno, ahorita, ¿cómo me siento? Ahorita me siento triste. ¿Por qué me siento triste? ¿De dónde viene esa tristeza? Ah, es que es importante también saber de dónde viene y clasificarla, ¿no, ilustre Cecilia? Sí, sí saber por dónde vienen nuestras emociones, ¿no? Claro, por supuesto. Y uno pensaría, bueno, profesor, pero esto no tiene nada que ver con la vida, si se supone que todo es una sociedad positivista, pragmática, pues la, ma- en la totalidad de las decisiones que tomamos, tiene que ver las emociones. ¿No, Cecilia? Por ejemplo, cuando te Sí, levantas, no duermes bien, a veces uno está estresado por el tema biológico también del cuerpo, etcétera, y eso ocasiona que uno no tome buenas decisiones. No, Cecilia, imagínate, como dice Goleman, un asalto emocional. Es decir, el asalto emocional es de repente, pues, te nublas y empiezas a gritar, empieza uno a insultar y de repente cuando ya la razón, porque la razón ayuda mucho, entra al desquite y se calma esa tensión, dices tú, oh Dios mío, la he regado. Un asalto sí, emocional, ¿no lo crees, Cecilia? sí, sí es lo que suele suceder ya cuando estamos más tranquilos, decimos, bueno, creo que sí la regué, ¿no? Claro, por supuesto. Yo creo que aquí lo que comenta en este libro de 1995 es que debemos aprender a respirar, dice Goleman. Hay que respirar, yo creo que es una estrategia, puede ayudar mucho para que podamos también poder en ese momento de crisis tratar de poder pensar correctamente y no equivocarnos, porque esa equivocación puede dañar también de forma sustancial nuestra propia vida. Muy bien. Ya dejando un poco al propio Aristóteles en la Ética Nicómaco, enojarse con la persona correcta no es fácil, ¿no? En el momento preciso. Bien, segunda tesis. Goleman estudió en Harvard, hizo su doctorado en psicología, también fue periodista y cuenta, de hecho, una tarde un poco lluviosa, estamos hablando a partir de los años 1990. Él pues estaba esperando el camión allá en Nueva York, Estados Unidos, y pues estaba lloviendo, ¿no? Entonces la gente pues estaba molesta esperando el transporte público. Entonces, pues imagínate, los zapatos mojados, se te olvidó el mentado paraguas, la gente estaba enojada, ¿no? Entonces, y pues llega el camión pues llegó un poco retrasado por el tráfico que había en Nueva York, imagínate nada más. Y llega y en el momento que abre la puerta, la gente empieza a subir y va molesta. Las personas van molesta por ese tipo de emociones, es decir, de zapato mojado, hambre, etcétera, ¿no? Y el chofer, en vez de actuar así como los demás, molesto, actúa de forma distinta. De hecho, Goleman menciona en el libro que cuando sube en el transporte, el chofer les da la bienvenida a cada uno de los pasajeros y les dice, hola, ¿cómo le va? Y en ese momento que dice, hola, ¿cómo le va? Genera pues un aspecto así como de transformación, porque uno esperara que el chofer, como, como pasa en el Estado de México o aquí, que a veces son un poco audaces y ni contesta, todo lo contrario. La gente se sube al transporte público, un poco mojados, algunos van parados, y el chofer en el momento que hay un trafical terrible, van allí en la calle de Nueva York, empieza como a hacer una descripción de lo que van viendo cada uno de los usuarios de ese transporte. Como pueden ver, dice el chofer, de este lado van a ver el museo, como pueden ver de este lado está la calle, da como algunos datos turísticos. Eso ocasionó, dice Goleman, entre la gente que estaba enojada, pasar del enojo a una sensación de tranquilidad.
Sin pensarlo, el chofer, dice Goleman, se convirtió en un pacificador urbano. A veces, ilustre Cecilia, y los que me van a escuchar, a veces cuando la gente está molesta, cuando la gente está pues un poco exaltada, no es correcto también responder de la misma manera, de la misma forma, perdón. No es correcto responder de esa forma, ¿no? Entonces es importante también responder de forma distinta. Y eso se da en el ámbito laboral, en el ámbito de las escuelas, por ejemplo, nosotros los docentes. Hay alumnos que hacen, pues, no todos los alumnos son tranquilos, hay alumnos muy pesados, pero si actuamos con base a ese detonante emocional, pues va a ocasionar esto un gran conflicto. Imagínate nada más, Cecilia, los que me van a escuchar, imagínate nada más si el chofer le hubiera dicho, sí, pásale, pues hubiera generado un conflicto terrible, hasta se hubieran peleado dentro de este transporte público, pero no fue así, no fue así. Por lo tanto, ese es el primer aprendizaje del día de hoy, ilustre Cecilia. Si la filosofía te dice que busques, que preguntes, que indagues, que siempre cuestiones, una forma de cuestionar es decir, bueno, ¿es correcto responder de la misma manera, de la misma forma? ¿Es correcto responder de estas circunstancias? ¿O busquemos mantener siempre la calma? Eso lo que nos dice Goleman es aplicar la inteligencia emocional. Muy bien, eso es lo que comenta de esta pequeña historia lluviosa en estas calles de Nueva York, un tráfico terrible, que curiosamente aquí en México luego hay tráfico, más si es quincena y es viernes. Muy bien, prosigo. También aquí en esta tercera tesis, que la he dividido esta diapositiva, eh, aquí dice algunas características de lo que contiene la inteligencia emocional, autodominio, es decir, cuando se trata de hacer las cosas, es necesario que la hagamos. A veces terminamos haciendo aspectos que no tienen nada que ver con el trabajo en ese momento. El autodominio, dices tú, bueno, en este momento quiero dormir, hay que dormir. En este momento quiero aplicar la felicidad, hay que aplicar la felicidad. En este momento quiero hacer la tarea, hacer la evaluación de nuestra materia de estrategia, hay que hacerla. Hay el momento y el tiempo adecuado siempre y cuando tener el autodominio. El celo, me parece que ilustre Cecilia, tu carrera, eres celosa en ella, al igual que los que me van a escuchar. ¿Por qué razón? Porque la protegen, la cuidan y la reformulan con base a su interés, que es ser licenciados en diferentes circunstancias de la ciencia, por supuesto que sí. Y claro, esto no fuera posible sin la persistencia. No siempre, recuerden, es importante, no lo pierdan de vista, no siempre vamos a estar de la misma emoción. Hay momentos que estamos tristes, hay momentos que tenemos ira, hay momentos que estamos a veces, pues, apegados a veces con la incertidumbre del futuro. ¿Quién no? ¿Quién no vive la incertidumbre del futuro, por supuesto? Pero eso no significa que la persistencia pues esté ausente, todo lo contrario, debe de estar ahí al pendiente. Y claro, la capacidad de motivarse uno mismo, eso es importante. Recordando lo que comentó Ortega, otra vez hablando de la filosofía, José Ortega Gasset llegó a decir, bueno, soy en mis circunstancias. Es decir, uno puede decir, bueno, es importante compartir el amor, pero uno se debe de amar a uno mismo, por supuesto. Eso, ¿quién más lo puede hacer? Pues yo mismo. ¿No? Entonces, es importante también pensar qué aspectos me compete a mí mismo, no al vecino, no a alguien, sino a mí. A mí la vida, nadie más va a vivir por mí, ni amar por mí, yo debo de amar para mí. Entonces, en ese ser concreto que decía Ortega y Gasset, en esas ideas circunstanciales, ¿qué significa esto? Que las emociones son de carne y hueso. Por eso se habla de capacidad de motivarse a uno mismo. Muy bien, prosigo. Y también aquí viene ya ese tipo de para qué las emociones. Y claro, tratamos de saber hacia dónde queremos ir. Y claro, es importante también que a veces no hay que dejarlo todo por dejarla la decisión al intelecto. Es importante también que las mismas emociones
tomen también un poco de papel y relevancia en nuestra propia vida. Pero tampoco dejar que las mismas emociones tomen todo el control, porque podemos caer en el riesgo de que nos guiemos simplemente por simples emociones y resulta que al otro día cambie. Por ejemplo, imagínense nada más que una muchacha dice que aparentemente se enamoró de un joven y ese joven lo acaba de conocer hace una semana y ya se quieren casar. Esos son tipo de emociones, pero si utilizas el intelecto que tiene aspectos fríos, va a decir, no es adecuado, hay que tomar tiempo, ¿no? Entonces, analiza bien, Cecilia, y los que me van a escuchar, cuántas veces no hemos cometido tantos errores por precipitarnos tanto en la argumentación. ¿Se acuerdan que platicamos un poco de Francis Bacon, otro filósofo inglés canciller del siglo XVII, que él hablaba sobre el concepto de las conjeturas? Por ejemplo, siempre hacemos conjeturas, pero muchas de esas conjeturas o afirmaciones no son las adecuadas. Es que este chico, por ejemplo, el caso de esta muchacha, es que es el amor de mi vida, es una conjetura tuya, pero ¿qué tal si no es así? ¿Cuántas equivocaciones hemos hecho? ¿Qué nos comenta Daniel Goleman? Debemos de utilizar las emociones bien educadas, bien de inteligencia emocional, pero también el intelecto. Entonces, eso es importante no perderlo de vista, por supuesto que sí. Y también Goleman nos brinda también otros datos un poco tristes y también preocupantes. Cuánta violencia hay en las escuelas. Jóvenes que sacan armas, tiroteos. Claro, uno puede decir, bueno, por eso pasa en el mundo anglosajón, en Estados Unidos. En efecto, aquí en México ha habido casos lamentables, pero son casos al final, pues, aislados. Y eso también es una de las deudas que tiene la nueva escuela mexicana en México. Esas son las gran deudas que tiene la nueva escuela mexicana. ¿Por qué razón? Porque si ustedes revisan, estoy hablando en plural y usted, Cecilia, si revisan, después de esta sociedad pospandémica que nos fuimos en el 2020, el 16 de marzo, hasta prácticamente 2 años, ¿cómo están los niños? ¿Cómo están los docentes, los padres de familia? ¿Por qué no trabajar emociones en vez de aplicar un nuevo plan académico, un nuevo plan o modelo educativo, como es la nueva escuela mexicana con estos mentados libros de texto gratuito? ¿Qué pasó con las emociones? ¿No será acaso que le damos más prioridad a la parte intelectual y dejamos de lado las emociones? Si las emociones tienen mucha relevancia en la vida plena de cada uno de los sujetos. ¿Qué pasa con las emociones? ¿No será acaso mejor trabajar también textos, guías, planes, currículo enfocado en el trabajo de las emociones de los docentes, en los niños, en los padres de familia? Una gran deuda, ¿no lo crees, ilustre Cecilia y los que me van a escuchar? Una gran deuda para estos tiempos. Es digno de reflexión, por supuesto que sí. No lo pierdan de vista. Alimentar el intelecto no es suficiente. Es importante saber alimentar también las emociones. O como muy bien comenta Goleman, un mapa del corazón, mapa del corazón. Muy bien, prosigo. Y también, claro está, que estas emociones tienen una raíz etimológica latina. Otra vez nos remontamos a la filosofía, se dan cuenta. Y curiosamente la emoción, motere, como se dice en latín, tiene que ver con mover. Las emociones, al igual que la verdad, al igual que el concepto de la inteligencia, tiene que ver mucho con el caminar. Es decir, las emociones siempre se van moviendo, siempre van caminando, ¿no? Es decir, nos vamos de un lugar, nos vamos hacia algo mejor, por supuesto, ¿no? Entonces, siempre estamos actuando, siempre estamos caminando. Si alguien, por ejemplo, no interactúa con su mundo, pues va a tener también que actualizar las emociones. Las emociones no surgen solamente para el sujeto individual, sino para compartirla con los otros. Y es ahí precisamente donde entra el concepto de motere, como se dice en latín, emociones que significa mover, actuar, caminar, ir siempre en esa vereda de la verdad. Por eso es importante este concepto de la etimología, saber de dónde vienen las palabras.
Por eso es importante no perder de vista este tipo de seguimientos, por supuesto que sí. Muy bien, y ahí nos vamos a quedar en un momento, ilustre Cecilia, los que van a escuchar, con la ira. Ahí nos vamos a quedar un momento. ¿Y qué te parece, Cecilia? Tomemos un recesito, regresamos en 7 minutos y vamos ya terminando el día de hoy nuestra última clase. ¿Qué te parece? Sí, profe, está bien. Perfecto. Ahorita nos Gracias. vemos. Sí, ahorita nos vemos.